Derecho constitucional, disciplina jurídica. El derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo campo de estudio se desarrolla en las normas fundamentales que definen un Estado, es decir, en los textos constitucionales. Estas normas son de dos tipos, normas principios y normas reglas. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la regulación constitucional de la forma de Estado, la forma de gobierno, los derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos. En Bolivia, todas las constituciones hasta el 2009 fueron elaboradas con y para élites que gobernaban el país. Sucedió así con las constituciones que fueron aprobadas luego de los golpes militares. Es a partir de la constitución del 2009 que un cierto progresismo fue introduciendo por fuerzas de izquierda la política. Derecho constitucional, objeto de estudio. En primer término, debemos entender al derecho constitucional bolivariano como el conjunto de normas legales pertenecientes al derecho público, que surgen en el pensamiento constituyente boliviano que tiene su origen en el pensamiento de Simón Bolívar. Bueno, el objeto de estudio material. La realidad de una sociedad se traduce en las actividades jurídicas que devienen de los programas políticos y a su vez éstas se transforman en leyes. Es así que André señala que el objeto material del derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos y para él los fenómenos políticos son el reconocimiento total del hombre para el hombre, el de la determinación de lo que es bueno para la sociedad, el de las relaciones entre dirigentes o gobernadores y gobernados. Bueno, el objeto de estudio formal. El derecho constitucional es la disciplina jurídica que formalmente estudia la organización constitucional del Estado, desde donde los parámetros o divisiones a ser identificados en los textos constitucionales. La parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática de un texto constitucional contiene todo lo relacionado con los derechos fundamentales de los seres humanos. La parte orgánica de un texto constitucional contiene todo lo relacionado con la organización del Estado en la realidad bolivariana. Se encuentra en la segunda y tercera y cuarta parte. ¿Qué más podemos decir? Por su parte, Domingo García también nos advierte que no hay que confundir la Constitución con el derecho constitucional. Esto es evidente, no siempre se respeta, se lee la Constitución y se cree saber derecho constitucional, lo cual es no solo una idea errónea, sino incluso dañina, pues de aquí brotan un sinnúmero de errores. Las esferas del derecho constitucional. Las esferas del derecho constitucional son tan variadas como las áreas de regulación constitucional. La complejidad de las constituciones actuales exigen una pluralidad de campos de estudio. Los principios son las esferas de los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales son aquellos que se encuentran codificados en los textos constitucionales de cada estado y tienen una subdivisión entre ellos. De allí que por un lado se habla de los derechos fundamentales y por otro lado de los derechos fundamentales. Los primeros se encuentran en la parte dogmática de la Constitución y los segundos en la parte orgánica de la Constitución, artículo 145 al 411. La esfera de derechos constitucionales económicos. El campo de estudios del área de regulación constitucional de las relaciones económicas dentro del Estado y entre Estados regula temas importantes como el poder tributario del Estado. Bueno. Las esferas del derecho constitucional, jurisdiccional y jurisprudencial. Se tiene como perfil clásico
que es el órgano judicial el encargado de solucionar todos los problemas que se presenten mediante demandas o denuncias en torno a los procesos constitucionales, quedándoles a los tribunales o cortes constitucionales la tarea de tribunales de revisión. Bueno, esferas del derecho constitucional de estructura del Estado. Es el campo en el que se estructura normativamente a la totalidad de la estructura del Estado, sus componentes y los límites de su actuación. La esfera del derecho constitucional de las relaciones entre órganos del Estado. Las relaciones entre órganos del Estado generan conflictos que guardan relación con la distribución de competencias, por lo que sus relaciones equilibradas basadas en divisiones de poderes. La esfera de defensa y seguridad nacional. En campo de defensa y seguridad nacional es el área de la regulación constitucional sobre lo concerniente al actuar del Estado en conflictos internos o externos. La esfera de las relaciones internacionales e integración regional. Este campo de regulación constitucional regula los límites y las facultades que tiene el Estado al relacionarse con otros estados. Bueno, el origen de derecho constitucional en el mundo y Bolivia. El estudio del derecho constitucional pasa a recordar que en la antigüedad en Oriente se entiende al derecho con carácter religioso, estados teocráticos, derecho constitucional en el mundo. El derecho constitucional como disciplina de estudio en las universidades tuvo su origen en el siglo XIX. El origen se sitúa a finales del siglo con la aparición de las primeras constituciones escritas. Derecho constitucional en Bolivia. Durante el siglo XIX se hace una práctica común que cada estado o nación tenga una constitución escrita, tal cual el caso de la mayoría de países latinoamericanos que nos independizamos del imperialismo español. Bueno, el derecho constitucional y su relación con las demás ramas del conocimiento humano. Se han referido a la construcción de un Estado de Derecho con el término de ingeniería constitucional. Esto alude al grado de complejidad y de precisión de la construcción y desarrollo de la vida política de un país regulado por principios. La sociedad, el Estado y el derecho. Fue Herschel quien señaló que la sociedad es una persona jurídica, un centro de imputaciones de derechos y obligaciones en atención a todos los miembros que integran esa persona. En una sociedad hay personas que interactúan, que modifican su realidad, que inventan medios de producción, los bienes que modifican el producir los bienes que necesitan y que siempre son escasos, que construyen sus ciudades, que se producen, que pelean en guerras y que crean su cultura y su historia. Gracias.